¿Qué tal? Buenos días. Bueno, es un gusto para mí dar una charla acá en un taller. Espero que un poco la idea del taller era mostrar algunas herramientas o un nuevo enfoque o por ahí lo que nos hace aprender la experiencia de intercambio con muchos productores que usan las tecnologías de agricultura de precisión, que las vienen usando hace muchos años. Y ese feedback con nuestros clientes desde hace muchos años nos hace ir generando una nueva visión de los procesos, una nueva visión de las innovaciones. Y la idea era mostrar un poquito dónde estamos hoy o digamos, la avanzada de ese ejercicio que hacemos diariamente. La idea, yo estoy acostumbrado mucho a trabajar con feedback, así que la idea es que voy dando la presentación. Cuando ustedes quieran, me pueden interrumpir, me pueden preguntar. Levantan la mano, acá, ¿cómo es tu nombre? Leonel le lleva el micrófono y me van haciendo preguntas. El esquema de la charla, igualmente, o sea, va a durar entre 20 y 30 minutos y después pueden hacer preguntas al final, pero pueden interrumpir. A mí me gusta, si interrumpen, me gusta más que si no interrumpen. Así que, adelante. Un poco el título de la charla es Gestión geográfica de los procesos de producción agrícola y básicamente, digamos, lo nuevo que viene a esto es este uso y levantamiento de información con GPS que hace entre 10 y 15 años que se viene realizando en los campos, ha generado y permite seguir generando cada vez más y con mayor precisión datos con coordenadas geográficas, y eso nos introduce a una posibilidad muy buena de aprovechar la interpretación de esa información de manera de mapas, ¿sí? Y de manera geográfica. Esto es lo que nosotros nos imaginamos hace 10 años y, digamos, es lo que nosotros nos imaginamos que tendría que tener una empresa agropecuaria mediana o grande para manejar su producción. Estos se llaman salas de control. En las salas de control hay pantallas, hay operadores, cada operador tiene a cargo sus controles, pero en realidad atrás de las pantallas hay toda una... Son muchos años de experiencia y de tecnologías que permiten hacer que todos los procesos productivos, todas las labores, los cultivos durante su desarrollo, la cosecha y el acopio, puedan ser leídos por computadoras, esos datos se lleven a un servidor y ese servidor tenga un programa que permita mostrarnos pantallas que a partir de los datos que muestran, los responsables de tomar decisiones en el campo las puedan tomar desde un escritorio, ¿sí? Esta es la visión. Esta visión, digamos, no puede ser innovadora para el campo. En la industria hace más de 40, 50 años que las decisiones de todas las fábricas más importantes y con desarrollo de tecnología líder en el mundo se toman en salas como esta, ¿sí? Las decisiones importantes no se toman al lado de las máquinas que fabrican los productos en cualquier industria, sino que se toman en salas de control, en donde uno tiene los tableros de comando para ir comandando el barco, que es el sistema de producción que uno maneja. Entonces, a ustedes les puede parecer por ahí una tecnología o un enfoque diferente de la producción agropecuaria, pero en realidad nosotros venimos viendo que cada vez la producción agropecuaria se parece más a la producción industrial, y de hecho también vemos como experiencia que productores que tienen, por ejemplo, proyectos agroindustriales, implementan este tipo de tecnologías en sus sistemas de producción agropecuarios o agrícolas mucho más rápidos que los productores que no lo tienen. Por lo tanto, indiscutiblemente, esta visión no es una visión loca de cómo manejar los parámetros de la producción, sino que más bien está muy asociada a la cultura industrial, que es un poco lo que nosotros venimos interpretando que se viene dando con los productores agrícolas, ¿sí? Los productores agrícolas cada vez van adoptando una cultura industrial que hace que los campos se vean más parecidos a una fábrica. Bueno, un poco para que pase, digamos, para que esta foto sea posible, se necesita atrás un desarrollo tecnológico y obviamente un cambio cultural y un desarrollo y capacitación de las personas que componen los equipos de manejo y administración de los campos.
Y yo lo que voy a mostrar hoy es solamente las tecnologías disponibles. O sea, tienen que entender que esto que voy a mostrar es un pedacito de las cosas que tienen que pasar para que un tablero de control y una sala de comando funcionen. Hay una parte muy grande que es cultural y de formación del equipo de trabajo que acá no está, ¿sí? Pero que indiscutiblemente son procesos que se tienen que dar a la par. O sea, uno puede innovar y adoptar tecnologías, pero también tiene que ir capacitando y cambiando la cultura de la organización a la que intenta modificar. Bueno, básicamente acá lo que tienen es, digamos, un enfoque en donde tienen una base de datos, que es la base de datos donde vamos a sacar toda la información para el tablero de control, que a esa base de datos llegan todos los datos del ERP, ¿sí? Hoy el sistema de gestión contable y económico es un sistema que casi todas las empresas lo tienen. Este sistema está en una base de datos, o sea que esta parte, digamos, es una parte que en los últimos 10 años se ha ido generalizando en casi todas las empresas agropecuarias. Después tienen todas las herramientas de análisis que han dado, por ejemplo, todas las herramientas que han dado las fuentes de agricultura de predicción, como mapas de rendimiento, mapas de pulverización, imágenes satelitales, mapas de ambientes. Eso también tendría que estar en la misma base de datos. Después, en los últimos años están avanzando mucho las estaciones meteorológicas que conectan a Internet todos los datos que van tomando en el terreno. Eso también tendría que estar en la base de datos del sistema de producción. Y por último, en el avance, digamos, si esto es, en este sentido contrario a las agujas de reloj, es para mí el cronograma, como han ido avanzando las tecnologías. Hoy también tenemos este tipo de herramientas que son aplicaciones en los celulares que nos permiten monitorear los cultivos con plagas y malezas y enfermedades. Nos permiten también, por ejemplo, monitorear las maquinarias, hacer telemetría de las maquinarias y saber cómo está trabajando cada máquina, cuántas hectáreas hace y bueno, un montón de otros parámetros que después les voy a describir. Pero básicamente estas 4 tecnologías que ya son tecnologías existentes, si hoy sacan una foto de las empresas que ya la han adoptado, lo que van a ver es que están separadas, o sea, no están unidas a una misma base de datos. Entonces, el primer desafío es no solamente incorporar la tecnología, sino tener direccionado el proyecto a que toda la base de datos que genera cada una de estas tecnologías tiene que estar en un mismo compartimento o en un mismo nivel de análisis para que yo las pueda relacionar. Entonces, de ahí lo que van a ver es que una vez que yo relacione toda esa base de datos, voy a poder tener posibles soluciones de Big Data, que es la palabra que está de moda, pero es un poco lo que uno entiende que puede empezar a relacionar variables para entender cómo se dan los procesos dentro de cada lote y en cada establecimiento. Una vez que yo tengo toda la información reunida en una base de datos, lo que tengo que empezar a ver es con qué sistemas voy a hacer que esos datos se transformen en información útil para tomar decisiones. ¿Sí? Entonces, hay dos tipos de información muy importantes. Una es la información lineal, o la que estamos acostumbrados, que son tablas, gráficos, que es la información analítica con la que nos hemos formado, en donde surgen, por ejemplo, varios KPI o indicadores que nos pueden guiar en tomar decisiones para discernir qué está pasando en cada lote. Y después la otra gran herramienta son los sistemas de información geográficos, que hoy lo que permiten es ver mapas online, ¿sí? De diferentes variables de la producción, y lo que permiten es ver cómo es la distribución geográfica. Acá tengo algunos ejemplos, ¿sí? Pero bueno, acá tengo algunos ejemplos de indicadores para que tengan idea de lo que uno podría pensar o cuáles serían las posibles pantallas de ese tablero de comando dentro de la sala de control. Pero, por ejemplo, uno podría ver el margen bruto por lote y podría ver en un establecimiento los diferentes lotes por cultivo con los diferentes márgenes brutos en escala de colores, no solamente en un número. Eso permite tomar decisiones muy rápidas.
margen bruto, puede ser costos directos, o sea, uno puede, todos los datos que tiene de su sistema contable los puede ver en mapas y los asigna a un lote y ese lote está posicionado. Después podrían ver todo lo que es mapas de labores, si tuviéramos los sistemas que transmiten online las labores que se van haciendo y las variables de calidad de esas labores. Podríamos tener lo que se llama hoy seguimiento de cultivo, que son imágenes satelitales procesadas por índice verde que nos permiten saber en qué zonas del lote estoy teniendo menor vigor en las plantas o mayor vigor en las plantas. Eso me permite ir a hacer muestreos de suelo a campo y poder determinar variables con bastante rapidez. Podríamos tener también mapas de monitoreo, ¿sí? Esto sería dentro de una aplicación en donde a partir de la detección por índice verde o por alguna anormalidad dentro del lote, yo puedo planificar un recorrido del monitoreo y que los técnicos vayan a monitorear con una aplicación y sepan en qué puntos tomar cada variable. Podemos tener, por ejemplo, balances hídricos. Si nosotros tenemos como labor un equipo de riego que nos está, por ejemplo, hoy la mayoría de las empresas ofrecen la telemetría de los equipos de riego que te dicen cuántos milímetros regó, cuántas horas regó. Entonces vos podés tener online la cantidad de milímetros regados y por otro lado tenés la telemetría de las estaciones meteorológicas que te permite saber la demanda. Hoy se puede tener online un balance hídrico de riego por lote. Podemos tener todo lo que son mapas de ambientes, las prescripciones dentro de los tableros. Hoy ya hay equipos, por ejemplo, que permiten enviar las prescripciones online a la maquinaria. O sea, ya no hay transmisión de datos, sino que tranquilamente yo desde mi sala de control puedo enviar prescripciones a las maquinarias que están trabajando. Y también podemos tener los mapas de planificación, ¿sí? Dentro del mismo sistema. Estas siglas son tableros de control GIS. Este es un sistema propio que tenemos nosotros, pero no es el único. O sea, nosotros desarrollamos esto, pero hay muchas herramientas universales para ver esta información. Un poco la idea que yo les quiero dejar práctica es que existen las herramientas, existen las posibilidades y está el desafío en ustedes de incorporarla a las empresas en donde ustedes participan del trabajo. Los mapas de planificación lo que permiten es, si digamos, hoy es que al cargar la planificación de los lotes en un mismo sistema y tener, por ejemplo, el avance de las labores, yo puedo saber mi desvío entre lo planificado y lo realizado sin tener una carga de datos manual. O sea, hoy estos sistemas no están online, son sistemas que ya existen como herramientas de gestión dentro de las empresas agropecuarias, pero no están online, están en planillas, están en un Excel, tengo el Excel de la siembra, tengo el Excel del balance hídrico, voy cargando los datos, o sea, tengo, por ejemplo, los pluviómetros y después que llueve hay una persona que carga los datos. O sea que todo esto no es información nueva. Estas son pantallas que hoy todo el mundo que maneja una producción las tiene en su cabeza y que se las grafica dentro de su cabeza. Lo que nosotros hicimos básicamente no es inventar nada nuevo, sino que es ponerlas en un gráfico y pensar cómo hacer que esas pantallas aparezcan de manera automática en un tablero de control. Bueno, algo importante es que muchos de estos indicadores, por ejemplo, uno de los ejemplos que sale, que es muy característico, es de la telemetría de las labores o de los mapas que yo tengo de trabajo, automáticamente puedo calcular el área sembrada, el área pulverizada, el área cosechada, y sé la máquina que lo hizo, sé la hora a la que empezó y la hora que terminó, y ese dato, por ejemplo, lo puedo linkear con el sistema de gestión. Entonces, en muchas empresas hoy se hace la facturación del contratista automáticamente. O sea, el sistema de gestión sabe todos los días cuántas hectáreas hizo el contratista, por lo tanto, si uno pone una fecha de corte quincenal, a los 15 días aprieta un botón y sale la cantidad de hectáreas por máquina, por lote, por operario, sin tener que ir a medir y sin tener que pedir reportes a los técnicos que participan en el proceso. Esto, por otro lado, también lo que hace cuando se va aceitando este proceso, también libera mucho del tiempo burocrático de los técnicos y permite un análisis y diagnósticos mucho mejores en las recorridas de campo, porque uno va mirando, primero que mira con más herramientas, interpreta con más herramientas los diagnósticos, y por otro lado tiene más tiempo para pensar en las soluciones.
Bueno, acá vienen, digamos, un poco la idea es que en la presentación lo que yo propuse es ir de lo mayor a lo menor, o sea, vino la foto del tablero de control, vino el concepto de la base de datos unificada, vienen las pantallas de ejemplo y ahora un poquito la idea es contarle cuáles son las herramientas actuales que hay hoy para poder automatizar el levantamiento de datos. Bueno, una de las que nombré es la telemetría de maquinarias. Esto, por ejemplo, es una pantalla, así es como la ven algunas empresas de producción a sus labores agrícolas. Acá cada una de estas es una máquina, que pueden ser pulverizadoras, sembradoras, cosechadoras, depende de la fecha. Uno, si hace clic en cualquiera de estas máquinas, puede ver cuántas hectáreas hizo hasta ese momento, a qué velocidad va, quién es el operario. O, por ejemplo, puede ver, si en el caso de las pulverizaciones, las condiciones climáticas en las que se está aplicando la pulverización. Acá arriba, no sé si se alcanza a ver porque hay poca definición de la imagen, pero estas son datos meteorológicos de estaciones de estas zonas. Si es, por ejemplo, una monotolva, uno puede ver, por ejemplo, todas las descargas que hizo y los pesos que tiró, que fue descargando en cada camión. Si es una sembradora, puede ir viendo la velocidad de siembra, y si es una cosechadora, puede también ir viendo las veces que descargó, a qué monotolva descargó, y también uno puede saber las monotolvas a qué camión descargaron. O sea, hoy, por ejemplo, con esta tecnología se podría hacer una carta de porte electrónica que automáticamente sabe cada camión cuántos kilos cargó, qué tolva los cargó, qué cosechadora cosechó, descargó en esa tolva y por lo tanto de qué lote salió y de qué sector salieron los lotes que están en el camión. Sí. Sí. ¿Esto es contacto telefónico o es vía satelital? ¿Cómo sería la comunicación de cada máquina? Estos equipos tienen, sí, se contactan por señal GPRS, por señal de datos de telefonía, y también estos son unos modems muy chiquitos que van en las máquinas. Es tecnología de bajo costo, esto no crean que es de la NASA, o sea, son tecnologías que valen, no sé, pueden valer 10, 15 mil pesos por máquina, no es que están hablando de inversiones estratosféricas. Y en el caso de los lugares donde no hay señal de celular para transmitir los datos, lo que se usan son unos equipos que trabajan por una red de radio que se tienen que conectar a un equipo que tenga internet. O sea, hay una base que tiene que tener link a internet y esa base conecta a todos los demás equipos que están trabajando en el campo. Y eso permite tener la información de manera online. ¿Puede ser una antena RTK particular, propia del establecimiento? No, porque digamos, la telemetría se hace, depende del sistema con el que quiera conectar. Normalmente la telemetría manda un IP, datos de... No, estoy de acuerdo, quiero decir, pero si uno tiene instalado una antena RTK en el establecimiento, también se podría montar quizás en la misma antena. Sí, en la misma torre se puede montar. A eso voy, sí. Son equipos de muy bajo costo que lo único que necesitan es cuando uno más alto depende de la superficie del terreno. Digamos, por ejemplo, en el sudeste, que hay problemas de señal por la topografía, cuando más alta está la antena, más posibilidad de más distancia uno puede cubrir con la repetidora. Gracias. Bueno, este servicio es un servicio que hoy está posible. Bueno, acá les mostraba cómo funciona. Básicamente tienen un módem que transmite los datos a la red celular, recibe la posición de satélite por GPS y eso se transmite al servidor. Y va a la base de datos. Este sistema lo tienen para las maquinarias y hoy lo traen casi todas las estaciones meteorológicas del mercado. Por lo tanto, ahí aparece la primera posibilidad. Si yo linkeo los datos de la estación meteorológica con los datos de la pulverizadora, yo puedo saber minuto a minuto cómo eran las condiciones climáticas mientras yo pulverizaba. Incluso hoy ya es posible, digamos, tener una estación meteorológica para máquina agrícola que toma las mismas variables que una fija, ¿sí? Pero es una estación especialmente desarrollada para máquinas. Por lo tanto, yo también puedo tener los parámetros a bordo de la máquina. Una de las cosas que aprendimos y que vamos aprendiendo todos los días, pero que está bueno contarles, es que cuando nosotros empezamos desarrollando el servicio con el link de las estaciones fijas
que linkeaban los datos del recorrido de la maquinaria, lo que había era mucha variabilidad de humedad relativa. Y muchas veces la humedad relativa termina siendo el parámetro para no pulverizar. ¿Sí? Yo puedo tener una humedad relativa de 45% en donde está la estación y una humedad relativa de 60 o 65 en el lote que estoy pulverizando. Pasa mucho eso en los lotes regados. Entonces eso nos está haciendo hoy que muchos clientes que usaban este servicio de link con estaciones fijas pasen a tener las estaciones meteorológicas a bordo de las máquinas. Y acá un poco la idea, bueno, AgriExplorer es el nombre de nuestro servicio de telemetría, pero acá está un poco la cantidad la cantidad de máquinas que se pueden conectar. ¿Sí? Se pueden conectar, como hablábamos, pulverizadores de estaciones climáticas, equipos de riego, sembradoras, fertilizadoras, camiones. O sea, básicamente esto es el concepto de low jack aplicado a la maquinaria agrícola. Lo que agrega es el lote como unidad de gestión. Uno puede sacar el lote y la superficie. Uno puede saber cuántas hectáreas de labores se hicieron por lote o cuántos milímetros se regaron en cada lote. Es el mismo concepto adaptado a la agronomía. Y un poco acá están las variables que uno puede tomar. Les puse un ejemplo, ¿sí? Algunos ejemplos de variables que hoy los sistemas toman. Tienen la ubicación por GPS, tienen los recorridos que realizan, la velocidad, la superficie trabajada, el avance de las labores. O sea, ustedes pueden saber diariamente las hectáreas que se están haciendo por lote por día. Pueden tener reportes automáticos de ese tipo de cosas. Tienen una aplicación para ir a, por ejemplo, si uno va a buscar las máquinas, esto los que trabajan con pulverización ya saben que es bastante difícil encontrarlas, porque las máquinas van más rápido que las camionetas casi. Entonces hay una aplicación que permite encontrar las máquinas. Uno le dice, quiero ir a esta máquina y lo va guiando hasta la máquina. Después tienen, todos los registros son por lote. Puede medir también la capacidad operativa, o sea, las horas por hectárea o hectáreas por hora. Vincular la información de las estaciones meteorológicas. Poder conocer las condiciones meteorológicas de la pulverización. Para equipos de riego puedo saber los milímetros regados y también la presión con la que está regando el equipo cuando está regando. Eso me permite saber, por ejemplo, son parámetros que nosotros hemos pensado, los famosos KPI, que hemos pensado que son críticos para saber si una labor se está haciendo bien o no. En el riego, por ejemplo, con los milímetros regados no me sirve solamente, sino que necesito saber la presión a la que estoy regando y la medimos en el último tramo. Entonces, si la presión en el último tramo es de 10 PSI, yo sé que todo el equipo tiene la presión, cumple con la presión mínima para que el riego sea homogéneo. Cuando es menor me salta una alarma y me dice que estoy regando mal. Bueno, eso fue la herramienta de telemetría. Otra herramienta que hoy ha evolucionado, que a pesar de ser antigua y tener más de 30 años de antigüedad, ha tenido en los últimos años una evolución enorme y va a tener una evolución mucho más grande en los próximos 2 que lo que tuvo de acá para atrás. O sea, es casi, digamos, la misma cantidad de evolución en calidad son las imágenes satelitales. Esta que yo puse acá es una carátula, pero es una imagen de alta definición. Acá están las imágenes comunes con las que veníamos trabajando, que son imágenes Spot o Landsat, ¿sí? Que podían hacer que uno pudiera ver o comparar, estos son pivotes de riego, que pudiera comparar entre pivotes y tener un índice verde por pivote y ver, por ejemplo, que acá hay algún problema de riego, que hay índice verde con más lotes con mayor desarrollo, lotes con menor desarrollo. O sea, los rojos son mayor índice verde, los azules son de menor. Pero un poco la idea era mostrar que las imágenes satelitales generan información de mucha utilidad que nos permiten ver, después de que yo terminé de sembrar y fertilizar, cómo el cultivo va evolucionando a lo largo del ciclo. Y nos permiten también evaluar la heterogeneidad dentro del cultivo. Fíjense, por ejemplo, acá este es un zoom de esa parte de la imagen, cómo dentro de un mismo pivote hay zonas con más índice verde o con más actividad fotosintética y otras zonas con menos. Entonces, indiscutiblemente, si yo tengo que ir a muestrear en ese lote, por ejemplo, quiero ir a muestrear cantidad de espigas o rendimiento esperado, voy a tener un rendimiento en este lugar y otro rendimiento en este. Si quiero hacer un diagnóstico de plagas y enfermedades, tengo que ir a este lugar y a este, porque
hay mucha diferencia del índice verde y eso implica que haya diferencia en la estructura del cultivo y en el canopeo. Entonces, son herramientas que nos permiten tomar decisiones y mejorar la precisión de las decisiones que tomo. Acá hay un ejemplo de las mismas. Fíjense que estas, las que teníamos anteriormente, son las imágenes normales con las que veníamos trabajando. Estas imágenes aparecieron hace 3 o 4 años, son imágenes de alta definición, imágenes de 50 centímetros de píxel, y fíjense la diferencia, ¿no? O sea, yo antes veía solamente una masa de cultivo y podía diferenciar dentro. Hoy ya puedo no solamente ver la masa, sino que puedo ver, por ejemplo, estas son las ruedas de la pulverizadora, para que tenga una idea de la definición que tiene. O sea, lo que me está acusando acá es que es lo que pisó la máquina. ¿Sí? Y las líneas circulares son la pisada de las ruedas de cada tramo de riego. Entonces ahí ya empiezo a ver con más definición. Puedo, por ejemplo, hacer el cálculo de cuánto afecta a mi cultivo la rueda de la pulverizadora y la rueda del equipo de riego. Fíjense que no es menor la superficie. Eso debe ser entre un 6 y un 7% de pisada. Y también puedo ver con más precisión las variaciones. Fíjense que acá, ¿sí?, seguramente esto es algún problema de suelo causado por alguna labor que ha hecho que el cultivo quede en franjas. O sea, puede ser una mala aplicación de la pulverizadora, pero empiezo a tener mucho más detalle de lo que pasa en los lotes a través de imágenes satelitales. Esto, digamos, ya se está usando hoy. Esto permite, por ejemplo, ver problemas de siembra, permite ver gaps o fallas de siembra de más de 4 o 5 plantas. Y la tecnología sigue evolucionando a imágenes de ultra precisión tomadas con nanosatélites. Esto es un nanosatélite argentino. Hay un proyecto argentino que ha sido premiado a nivel mundial y muy importante de desarrollo que va a lanzar en los próximos 4 años cerca de 300 satélites que va a permitir tomar no solo imágenes de índice verde, sino también imágenes térmicas que, por ejemplo, van a permitir detectar estrés hídrico del cultivo. O sea, las herramientas con imágenes cada vez nos van a dar más información. También eso viene evolucionando en los drones. Lo que nosotros vemos es que como herramienta para toma de imágenes en áreas importantes, que ellos 500 hectáreas para arriba, las imágenes le están ganando a los drones y le van a ganar como herramienta para tomar información de los cultivos. ¿Sí? Porque son más fáciles, más baratas, son mucho más objetivas, no hay que hacer un mosaico, tienen mucho menos error y eso permite una mejor interpretación de las variables. El servicio de, si vos quisieras, yo soy de Río Cuarto, pasa granizo frecuentemente. Vos querés pedir después de un granizo la imagen posterior a eso y con alta definición. ¿Existe desarrollado el servicio? ¿Hay empresas que nos proveen el servicio de llamarte, che, quiero de este lote, quiero una imagen satelital? Bueno, digamos, eso es muy buena la pregunta, yo me había olvidado porque todo este avance de aumento de precisión en las imágenes, de aumento de píxeles, o sea, esta imagen, por ejemplo, es una imagen que debe tener 20 centímetros de píxel. Fíjense que acá ven los surcos de maíz y pueden ver dónde falta una planta, por ejemplo, ahí seguramente faltaron plantas. Lo que ha hecho es que estas imágenes son más pesadas, ocupan más tamaño de bits, por lo tanto ya se dejó o cambió la práctica que teníamos antiguamente, como era Spot o Landsat, en donde los satélites tomaban y guardaban toda la imagen que tomaba y quedaba en archivo y uno la podía pedir hacia atrás, podía irse 20 años hacia atrás y está todo en archivo, todo el planeta fotografiado cada 15 días. Hoy cambió, o sea, hoy vos tenés imágenes satelitales, satélites que pasan 3 o 4 veces por día en el mismo lugar, por el mismo lugar, pero no lo guardan y no toman la foto si no lo pedís. Entonces eso está cambiando y también ha cambiado la manera de vender los servicios. Si ustedes habrán visto que ahora hay un montón de empresas que venden servicios de seguimiento con imágenes y eso se vende porque las imágenes no se pueden venir hacia atrás. O sea, si vos no tenías contratado un servicio de seguimiento que tuviera previsto sacar imágenes de ese lote y te cae granizo, lo más probable es que no tengas imágenes de alta definición. Lo más probable es que termines usando las Landsat, que todavía están activos los satélites,
o spot, pero que tienen mucha menos definición. O sea, no hay toda esta generación de imágenes de alta definición, ya no tiene fotos de archivo, digamos, o tenés que tener mucha suerte que justo alguien, un vecino tuyo, haya contratado un servicio y que cuando consultan esa imagen tiene archivo, pero es lo menos probable. Entonces, ¿cómo va evolucionando esto? Si uno quiere tener un servicio de monitoreo de lotes con imágenes, lo que tiene que hacer es un contrato previo al cultivo y programar 4 o 5 imágenes que quiere tomar y tener esas imágenes previamente. ¿Sí? Eso es muy buena la pregunta porque eso cambió en los últimos 3 o 4 años. O sea, cuando aparecieron las imágenes de alta definición, cambió la forma de trabajar con imágenes. Uno antes sabía que el satélite sacaba, guardaba. Vos la ibas a buscar y estaba, ahora no. ¿Sí? Ahora no la tenés más. Bueno, después, y las otras herramientas que uno puede ver y que contribuyen mucho a lo que es la toma de decisiones son las herramientas convencionales que ya están desarrolladas y que han tenido un proceso de maduración muy importante y hoy en día ya son casi equipamientos estándar dentro de los procesos de cosecha, son los mapas de rendimiento, ¿sí? Que nos permiten tener un montón de variables que apuntan al resultado del cultivo. Indiscutiblemente lo que uno tiene que hacer es tratar de generar, como todavía los mapas, casi hay muy pocos equipos que permiten mandar los mapas online, lo que tienen que generar es que estos datos lleguen a la base de datos única que habíamos hablado y hay que hacer una estructura para que la tarjeta de la máquina se grabe en el disco del campo o en el disco de la empresa. Pero son herramientas muy útiles a la hora de tomar decisiones para el próximo cultivo. También los mapas de labores que generan las computadoras. O sea, hoy todos los banderilleros que están en el mercado, por ejemplo, hacen este tipo de mapas, en donde uno puede ver, acá nosotros graficamos una variable que es, en gris es lo que la máquina, esta es una pulverización aérea en un lote de caña de azúcar, en gris es lo que pulverizó una vez, o sea, lo que hizo bien está en gris. Lo que está en negro es lo que aplicó fuera del lote. Lo rojo es lo que no hizo y lo azul es lo que pasó 2 veces. Esto es un ejemplo de una labor que se estaba haciendo mal, que el productor no tenía idea de que se estaba haciendo mal, que normalmente nadie tiene idea de cómo se hace. Si acá yo digo levanten la mano, ¿quién monitoreó o quién hizo un mapa de la aplicación aérea? Hacemos la prueba si quieren, pero debe ser uno. En general, esto no se le pide al contratista. Todos los aviones tienen esta herramienta hoy, ¿sí? Son muy pocos los que no lo tienen. También lo tienen las pulverizadoras terrestres. Y es una información que uno tendría que tener en la base de datos, porque muchas veces, por ejemplo, puede hacer interpretaciones erróneas de un mapa de rendimiento porque esto está mal hecho. Si yo tuve un mal control de malezas, puedo ver franjas de bajo rendimiento que en realidad no tienen nada que ver con mi patrón de suelos ni de potencial del lote, sino que tienen que ver con una labor mal hecha. Esto no es menor. Esto pasa normalmente. Y pasa mucho más de lo que nosotros creemos. Si uno quiere ser optimista y dice, no, en el campo se hacen las labores bien, en general la calidad de los procesos, más que nada de pulverización, es bastante mala. Y en general es porque hay poca capacidad de control y también hay poca formación de la gente que lo hace. O sea, a pesar de que en el avión, digamos, se supone que el piloto tiene formación, no están formados para la calidad de pulverización, sino que están formados para pilotear bien un avión. Estas son herramientas que no son menores, que uno ya las tiene y que lo único que tiene que hacer es tratar de juntarse con esa información al final de la labor para poder evaluarla. Y por último, esta herramienta, que no es menor, que es la posibilidad de tomar todos los datos a campo con una aplicación en un celular, que es para mí un cambio cultural que tenemos que dar. A mí me cuesta, a nuestra generación le cuesta mucho más, a la generación intermedia le cuesta un poco menos, a los más jóvenes, que acá veo muchos, creo que no les va a costar, porque ya casi que nacieron con el celular. Y digamos, me parece que hoy es el gran desafío de la producción, es olvidarse del cuaderno y empezar a anotar todo lo que uno ve a campo en las aplicaciones de celular
que obviamente hoy ya se conectan a una máquina, a una PC, a un sistema operativo vía web, que te permite también hasta planificar las visitas desde la PC a la aplicación, ¿sí? Nosotros tenemos un servicio de ese tipo. O sea, por ejemplo, el supervisor puede planificar las visitas, los muestreos, los puntos de muestreo y las variables que quiere tomar. Y cuando el técnico se levanta, digamos, a la mañana, tiene todo su plan de trabajo dentro de su teléfono. Y cuando va tomando los datos, esos datos automáticamente se van linkeando a la base de datos del sistema de gestión. Esto también funciona con señal celular, y donde no hay señal celular, el sistema guarda la información y cuando llega a la oficina con internet, transmite vía internet. O sea, no es online si no hay señal de celular, pero es on time. O sea, a la noche me encuentro con toda la información que tomé en el campo. Esta herramienta es la más nueva, como les expliqué en el primer slide, pero me parece que va a ser la herramienta más fácil de adoptar porque solamente requiere de un cambio cultural. Nada más. O sea, no son herramientas costosas, son tecnologías de muy bajo costo, pero que sí disminuyen mucho el error en la toma de datos y también permiten parametrizar de manera homogénea todas las variables que uno toma en el campo. Por ejemplo, acá lo que tienen es un mapa de enfermedades. Son lotes de palma. Este sistema lo desarrollamos hace más de 4 años para palma en Colombia y está funcionando. Y todavía es difícil de desarrollarlo acá en Argentina para soja y maíz. Acá lo que ven es la zona roja, son las zonas de alta incidencia, son 2 enfermedades. Una es, no me acuerdo, podredumbre y son 2 hongos. Podredumbre húmeda y pestalotiopsis. Acá lo que uno puede ver son donde más incidencia de la enfermedad hay y en amarillo donde la incidencia es un poco menor. Y después donde no hay ningún punto es porque no hay planta afectada por esa podredumbre, que es muy grave porque mata la planta, ¿no? O sea, tiene un valor bastante importante. En este caso, para que tengan idea hasta dónde se llega, la aplicación no monitorea con GPS, no usa la posición del GPS, sino que usa el código de barra que está puesto en la planta y el monitoreo es por planta. Lo que se hace es se posicionan todas las imágenes, todas las plantas en una imagen satelital y el monitoreador escanea el código de barra de cada planta y automáticamente conoce la coordenada de la planta esa. Esto se hizo porque acá no hay precisión de GPS. Se lo doy un ejemplo. Le doy un ejemplo porque al final la charla tiene una conclusión que es importante y es, no me quiero adelantar, pero quiero que se guarden esto. Esto nosotros lo hicimos porque el productor nos pidió tener esto. Y sabiendo que no podía hacerlo con GPS, nos pidió desarrollar un sistema para poder posicionar sus plantas sin señal GPS por estar con un canopeo muy alto. Pero bueno, esto es lo que se desarrolló para Palma. Sí. ¿Apagué? Sí, esto es, acá lo que tenés es un trabajo de técnicos que están monitoreando con una aplicación. Cuando llegan a la planta, escanean el código de barra, miran la podredumbre y dicen, esta está afectada por podredumbre, esta no. O sea, tiene un color característico del fruto que se nota enseguida que está podrido. Bueno, y por último, una herramienta que les hablé es el dron, que son las herramientas nuevas, que por ahí, cuando hablábamos de servicios de detección de, por ejemplo, índice verde o de temperatura, por ahí no compite con imágenes satelitales, pero sí, si uno, por ejemplo, quisiera contar densidad de plantas, ¿sí? Con imágenes satelitales hoy no lo puede hacer, y con un dron sí lo puede hacer. Lo que tenemos, por ejemplo, uno podría, mediante un proceso de imágenes, uno puede llegar de la foto que toma el dron a tener cada uno de estos una planta de maíz y poder calcular, por ejemplo, esto es una microparcela, poder calcular las densidades y saber qué tengo de una microparcela. En verde es la media de lo que yo quería sembrar de densidad, por azul es lo que está por debajo de esa densidad y en rojo lo que está por encima de esa densidad. ¿Sí? Entonces puedo pasar con un dron a tener indicadores objetivos de la calidad de siembra que tuve en densidad de plantas.
Esto obviamente son tecnologías ya de más alto costo, requiere de drones bastante adaptados con bastante precisión, no solamente en la imagen, sino después en el GPS para hacer los mosaicos con precisión. Requiere preparar las parcelas para poder después referenciarlas. O sea, esta es una tecnología que tiene más costo de implementación. De las que vimos, esta es una de las que más costo tiene. Y no, el costo no solamente es el dron, sino que es toda la preparación que uno tiene que hacer de los lotes que va a tomar con el dron y después todo el postproceso que hay que hacer de las imágenes que toman, ¿sí? Que se llama mosaico y que es bastante complicado para este tipo de servicios, como contar plantas. Bueno, y después, digamos, algo que no es menor y que nosotros venimos viendo es que estos sistemas, como hablé al principio, digamos, usan un montón de tecnología disponible como herramientas, pero algo muy importante que hay que tener en cuenta para llegar a buen puerto en la implementación de esto es el proceso de cómo uno lo va introduciendo en la empresa. Y eso no es menor. Esto, por ejemplo, es un tablero que hacemos nosotros que permite saber qué informaciones, por ejemplo, de cada lote, qué datos están cargados, que son los que están en azul, y qué datos faltan cargar por el cliente y por nosotros como empresa de servicio. Esto lo puse como ejemplo porque esto es fruto de un proceso de implementación de un sistema. ¿Sí? Esto, digamos, para llegar a tener un tablero de control como el de la foto que vimos, hay un trabajo de capacitación, de cambio cultural, de adaptación de las herramientas que no es menor. O sea, hoy, si uno tiene que decir, bueno, por ejemplo, del 100% del presupuesto que yo puedo tener para este tipo de tecnologías, un 20 o 30% lo voy a gastar en tecnología, un 20 o un 30% lo voy a gastar en servicio y el otro 40, 50 lo van a gastar en implementarlo. O sea, hay un esfuerzo muy grande de capacitación, de formación del personal, de todo el grupo de trabajo, que es muy importante y que lleva mucho tiempo y que realmente, por otro lado, también tiene eso, ¿no? No solamente con dinero se hace, sino que se hace con tiempo. Estos sistemas también están empezando a estar disponibles ahora y si uno no los implementa ahora, lo va a implementar dentro de 2 o 3 años, pero le va a llevar 2 o 3 años implementarlo. Entonces, eso es un compromiso de la innovación en los procesos. Y acá tienen, por ejemplo, una pantalla también de implementación, o sea, esto es un ejemplo de cómo quería un cliente ver el mapa de nutrientes de sus lotes. Entonces nos pidió ver mapa de nutrientes por campo, de un campo completo. ¿Cómo estamos con el tiempo? Porque me perdí. ¿Me pasé? Bueno, ya termino. Un poco la idea era, en general, ese proceso de implementación, lo que uno tiene que empezar al revés de como les conté el cuento, y es primero pensando qué necesito, qué es la información que me permite a mí tomar decisiones fáciles, y en función de eso empezar a buscar qué herramientas me la pueden dar. Acá hay ejemplos, ¿sí? Mapas en las aplicaciones, reportes automáticos, ubicación de los lotes, bueno, un montón de cosas. Tenemos que tener en cuenta que la información hoy se multiplica por 10.000 por lote. O sea, yo tenía un dato por lote, ahora tengo 10.000. Entonces no es menor todo lo que es el resguardo de esa información, dónde voy a tener los datos. Es algo que tienen que tener en cuenta. Y por último, algo que les quería mostrar que para mí es importante es cómo estamos en el proceso nosotros hoy de aprendizaje. En general hubo una gran adopción de lo que es la gestión económica o la gestión contable, los números, que eso ya hoy es una práctica habitual y común y uno no puede imaginarse gestionar una empresa sin esto. Después pasamos a lo que es gestión de información, en donde empezamos a mirar la gestión, los márgenes brutos por lote, empezar a ver las labores, los programas de labores, empezar a registrar todos los procesos del campo, que ese es un proceso que hoy se da y que tampoco uno se imagina salir sin una planillita sabiendo lo que va a hacer hoy, ¿sí? O analizar una imagen o tener un mapa de rendimiento, digamos, eso es algo que hoy está tomado como una práctica común y una práctica que para mí tenemos que empezar a desarrollar y que nosotros estamos tratando de desarrollar con nuestros clientes es la gestión de la innovación, ¿sí? Que no es menor, es ya no innovar comprando lo que nos ofrecen. O sea, no ir al supermercado y ver qué hay para hacer la torta, sino primero pensar
qué torta voy a hacer y después ir a comprar los ingredientes. O sea, eso no es menor. Tienen que pensar hacia dónde quieren ir, qué indicadores les sirven, cómo quieren hacerlo y después entrar a ver la oferta y buscar, porque hoy tecnologías digitales hay un montón, hay una oferta enorme, pero digamos, muchas no se venden porque no son rentables para lo que las venden. Entonces uno tiene que hacer un proceso inverso, tiene que pensar cómo voy a innovar, qué voy a necesitar y en función de eso salir a buscarlo. Terminé. ¿Alguna pregunta? Acá tenemos. Bueno, quería consultarte. Nosotros, nuestro principal cuello de botella hoy en día es toda la parte operativa, donde más errores por ahí vemos en la parte de, por ahí, por el cambio cultural ese que vos decías, a la hora de operar con los equipos, ahí se dan las mayores falencias, pérdida de datos. Por ahí todo el sistema que mostraste de telemetría, ¿es lo suficientemente autónomo como para achicar eso o todavía hace falta mucha operación de parte del personal? Como, no sé si me explicas. Bueno, hoy, digamos, hoy existe una oferta enorme de tecnologías que nosotros a veces no las conocemos. Yo le contaba a Juan un poco antes de la charla que nosotros descubrimos que había estaciones meteorológicas para pulverizadoras hace 3 meses, pero en realidad hace 10 años que hay. Y digamos, uno la tiene que buscar. Hay sistemas de telemetría muy simples que no requieren intervención de nadie y que si uno busca eso y necesita eso, está. Está. O sea, la oferta de la tecnología está. Uno tiene que tener la demanda y empezar a buscarla. O sea, vos lo que tenés que decir es, lo que yo quiero está. Piensen eso. Hay que cambiar la cultura. Hoy lo que ustedes quieren está. Es muy difícil que no esté. Es muy probable, digamos, que haya que buscarlo, que no se le ofrezca un stand en Apresid. Probablemente lo encuentren en una web, no sé, en Alibaba, pero está. Y un poco la idea, y están los consultores, el conocimiento está. Si uno tiene claro lo que quiere, lo va a encontrar. Ese es un poco el mensaje que le quería dejar. No, hay equipos de telemetría hoy que funcionan autónomos. O sea, que te dan, no ves la información del monitor de siembra en la computadora. La podrías ver. Hay monitores que te mandan la información de siembra online, lo podés configurar. Depende de lo que vos quieras, digamos, del costo-beneficio. O sea, si vos me decís, yo quiero ver, por ejemplo, la posición y la velocidad de la máquina online, al costo más barato, eso te cuesta hoy 15.000 pesos. Si vos me decís, no, yo quiero ver que me avise cuando hay una planta doble en 1 minuto, y eso te puede costar 500.000 pesos. Depende de lo que vos, digamos, por eso que uno tiene que pensar, obviamente, qué es lo que quiere, digamos, cuánto cuesta, y en función de eso decidir cuáles son las tecnologías que pueden generar un valor dentro del sistema. Bueno, estamos en tiempo y tenemos que dejar la sala, así que muchas gracias, Helio. Muy buena tu presentación y va a estar por acá, así que si lo quieren consultar, lo tienen disponible. Muchas gracias, Muchas gracias a ustedes.